Bueno, mi nombre es Pamela Viveros, soy psicóloga, directora clínica de Proyecto Suma. Proyecto Suma es una asociación civil sin fines de lucro, ¿sí?, que se dedica a la asistencia, a la rehabilitación, a la integración comunitaria en salud mental, también a la docencia y a la investigación. Está hace 15 años acá en Capital funcionando y, como les decía antes, es una organización civil, no pertenece ni al sector privado ni al sector público. La depresión y la ansiedad en un adolescente se puede manifestar de un montón de maneras, ¿sí? Puede ser una ansiedad más activa, digamos, que la persona esté muy inquieta, que no pueda parar de estar en las redes sociales, que no pueda parar de hacer cosas, como también pueden ser ansiedades que los lleven a estar con más retraimiento, ¿sí? Una ansiedad, si dijéramos, un poco más pasiva, que esté más encerrado, que no hable con la gente, que tenga desgano. La depresión también tiene múltiples síntomas. Puede haber personas que estén como funcionando, sean muy funcionales en su vida y a la vez estar cursando una depresión. No necesariamente una persona deprimida es una persona que está tirada en la cama todo el día, ¿sí? Esa puede ser una manifestación posible, pero a veces la exigencia, los vínculos afectivos también pueden hacer que una persona empiece como a deprimirse y no necesariamente lo manifieste de ese modo. ¿Qué diferencias puede haber entre un bajón típico de la adolescencia y un cuadro más clínico? Bueno, también es una pregunta compleja porque tiene muchas aristas. Uno piensa, o lo que se escucha es que el adolescente, bueno, adolece de algunas cuestiones, le pasan cosas, tiene que duelar algunos procesos, así como también está toda la potencia del adolescente de poder hacer cosas nuevas, ¿no? Pero podríamos pensar que la diferencia está en que ese bajón lo va dejando afuera de los vínculos sociales. Yo diría que para mí eso es como un primer indicador fuerte, que esté como sin poder hacer sus actividades, que no esté pudiendo rendir en la escuela, que se quede sin amigos, que no quiera salir, ¿sí? Que por ahí puede estar solo con la familia o ni siquiera puede estar con la familia, que pasa mucho tiempo encerrado en su cuarto. A pesar de que ustedes por ahí se escuchan todas estas cosas, son cosas que les pasan o que a veces en algún momento hacen, pero no es la constante, ¿sí? No es que todo el tiempo la persona está así. Bueno, a ver, algunos indicadores que pueden pasar desapercibidos creo que tienen que ver en este momento con el tiempo que pasan los adolescentes frente a las redes sociales, frente a internet y a todo ese mundo virtual que se abre, que por ahí los adultos desconocemos, ¿sí? Y que pueden estar muy expuestos a diferentes situaciones que los vulneren, ¿sí? Estos pueden ser indicadores, me parece, que pasan como desapercibidos. No sé si vieron la serie Adolescencia, supongo que lo habrán hablado en la escuela. Bueno, ahí un poco algo de lo que pasaba era que era un chico que en la escuela estaba bien, que los padres pensaban que estando por lo menos en la casa y con su computadora iba a estar más seguro. Sin embargo, le estaban pasando un montón de cosas por atrás que los adultos no llegaban como a conocerlo. Bueno, la ansiedad puede afectar en el pensamiento y en la toma de decisiones de un adolescente como también en las de un adulto, ¿no? Solo que el adolescente quizás no tiene tan desarrollados algunos mecanismos que le permitan como quizás poner una pausa, ¿no? Para poder pensar y evaluar algunas cuestiones. La ansiedad puede hacer que alguien tome alguna decisión impulsiva que en el caso más extremo le puede exponer a alguna situación de riesgo, ¿sí? Estar en un lugar, tomar de más, consumir de más, mezclar cosas que por ahí las haría una sola vez y no es que se conviertan en un problema de consumo permanente, pero al estar atravesando por una situación más ansiógena o en un contexto que lo lleva a eso, puede tomar una decisión equivocada, ¿no? Y exponerse a una situación de riesgo. En la otra variable, muchas veces la ansiedad también puede provocar que uno se pelee con un amigo, que termine haciendo algo con algún vínculo amoroso y que la termine pifiando, ¿no? Y que entonces eso después trae otra serie de consecuencias. A ver, la autoestima es una valoración que tienen las personas sobre sí mismas y en algunos casos la autoestima puede funcionar como algo que fortalezca a la persona ante estos síntomas, ¿no? La ansiedad, pero no necesariamente una buena autoestima va a evitar que una persona pueda padecer ansiedad, depresión o alguna otra situación de salud mental, ¿sí? O sea,
no son correlativas para mí. La autoestima bajo, quizás una persona sí pueda estar mucho más vulnerable a experimentar situaciones que lo hagan sentir mal, ¿sí? Que puedan terminar llevando a alguna situación, pero no necesariamente a una situación de padecimiento de salud mental como una depresión, ¿sí? Creo que no son situaciones que son causales o lineales. Las situaciones de bullying, sí, son situaciones que vienen teniendo una incidencia importante en las consultas, digamos, por salud mental en adolescentes y en niños. Son problemáticas que exceden un poco al niño o al adolescente que la sufre porque están los adultos involucrados y, digamos, y como el entorno familiar también. Tienen una incidencia importante, muchas veces colaboran en que haya un retraimiento social y un aislamiento en la persona en la que no quiere quedar más expuesta a recibir situaciones de violencia y situaciones de violencia en las que el grupo colabora muchas veces callándolas, ¿no? O silenciando esas situaciones. Entonces, bueno, hemos escuchado noticias o se han recibido casos de adolescentes que han tenido intentos de autolesiones, por ejemplo, por las situaciones que reciben en la escuela de bullying, autolesiones o incluso intentos de suicidio. La familia juega un rol muy importante en la vida del adolescente y por ende también en sus padecimientos, creo. Insisto, no sé si es como una direccionalidad, pero seguramente tienen un papel importante. La presión académica es una exigencia más, como la exigencia que podría tener alguien que quiere ir a jugar a la pelota, ¿no? O hace un desarrollo en un club, se quiere especializar en algo de lo deportivo. Estamos en una sociedad, me parece, muy exigente, con lo cual, bueno, tienen su cuota de colaboración en los padecimientos en la adolescencia. El uso de las redes sociales y de los juegos me parece que tiene hoy un papel preponderante, porque es el afuera, de algún modo, de los adolescentes. A ver, cuando yo era adolescente no existía en ese mundo y mi afuera estaba en la calle, en el barrio, en los compañeros de colegio. Hoy hay un afuera virtual que es vastamente más infinito, digamos, y accesible a un montón de cuestiones que, como decía anteriormente, los expone a situaciones de riesgo y de genera ansiedad. Digo, están todo el tiempo expuestos a juegos, a los videos de TikTok, y son todas cosas que tienen un cálculo sobre generar cierta adicción, ¿sí? Los toma por completo, no hay mucha posibilidad de poner una pausa ahí, ¿no? El scrollear, el estar mirando una cosa atrás de la otra, no es inocente, digamos, la producción de ese tipo de contenido, de ese tipo de plataformas para que los adolescentes estén ahí. Entonces viene siendo una problemática muy importante. La comunicación es importante, pero me parece que está bueno que podamos pensar un poco de qué se trata la comunicación entre padres e hijos, porque siempre, entre todas las generaciones, hubo una brecha de cierto, le diría yo, malentendido entre los adolescentes y los padres. Hoy incluso tenemos familias que tienen adolescentes y padres que están muy abiertos y que hablan un montón con sus hijos y que hablan de un montón de cosas que quizás otras generaciones atrás no se animaban a hablar, y eso podría leerse como una buena comunicación. Sin embargo, eso también trae problemas. Por eso me gustaría que se queden como con esta idea de que quizás no se trata solo de una buena o una falta de comunicación, sino en todo caso de qué se habla con un adolescente y desde qué lugar un padre o una madre ocupa esa función, ¿sí? Porque muchas veces ni los adolescentes les tienen que contar todo a los padres, ¿sí? Ni los padres tienen que escuchar todo, pero sin embargo sí tienen que operar cierto límite. Y a mí siempre me parece muy interesante pensar en esto, ¿no? En que los adolescentes tienen que saber que pueden contar con esos padres, que ante un problema, cuando se les complique, porque de eso se trata, transitar la adolescencia es empezar a encontrarse con situaciones problemáticas y ver cómo las resolvés, y a veces las podés resolver solo y otras veces necesitas la ayuda de un adulto. Entonces, bueno, un indicador saludable de ese vínculo es que ese adolescente pueda recurrir a un adulto para hablar, que haya un adulto ahí disponible para escuchar y un adulto disponible para decir que no cuando sea necesario. Nosotros a veces recibimos acá en Suma a muchas familias, quizás también de personas de 18, 19 años, que se encuentran con que no saben cómo llegar a sus hijos, ¿no? Que los ven mal y no saben qué hacer.
Bueno, la búsqueda profesional de un tercero que te ayude a pensar un poco la situación muchas veces allana el camino, ¿sí? Porque con lo que se encuentran es, bueno, yo me quiero acercar y quiero hablar con mi hijo y mi hijo está muy retraído o no quiere hablar conmigo o dice que de esto conmigo no quiere hablar y tampoco accede, ¿no? Porque uno piensa, bueno, el que tiene que ir al psicólogo o el que tiene que recibir una ayuda terapéutica es el adolescente. Y a veces el primer paso es que las familias consulten, que las primeras orientaciones sean para los padres, porque muchas veces por ahí se trata de alguna posición que no está funcionando bien en el padre, en la madre, alguna situación familiar que hay que empezar como a situar o acomodar para que después haya otra llegada al adolescente y ese adolescente reciba la ayuda que necesita. Es interesante pensar en esto, en si hay que subestimar o sobrevalorar actitudes de los adolescentes, ¿no? Todo el tiempo está esa pregunta, che, pero esto es normal, está bien, le pasa a todos los adolescentes, esto es una cuestión de los adolescentes, ya se le va a pasar. O en el otro extremo aparecen padres hiper preocupados, ¿no? Hiper preocupados o hiper controladores. Para darme la ubicación, te conecto con el celular y estoy con una mirada, con un ojo enorme controlando todo, que tampoco eso sirve, ¿sí? Porque tampoco se puede saber todo. Me parece que ni subestimar ni sobrevalorar. Hay actitudes o cosas que les pueden estar pasando, que pueden a veces ser momentáneas, que pueden durar un tiempo y que después pueden desaparecer, ¿sí? Acercarse a hablar, ofrecerle la ayuda, que los padres puedan acercarse y decirle, mirá, yo te veo así, a mí me preocupa, quizás me estoy preocupando de más, vos sabés que podés hablar conmigo, ¿sí? Si no podés hablar conmigo, podemos buscar ayuda de otra persona. Bueno, me parece que se trata un poco de eso, ni de subestimar, ni decir esto le pasa a todos y no pasa nada, ni sobrevalorarlas. La confianza, digamos, en los vínculos entre hijos y padres es una construcción que lleva como su tiempo, ¿no? Arranca desde temprano. En la adolescencia me parece que se da un proceso de cierto distanciamiento con los padres, que es un poco necesario, ¿no? y estructural y fundante para después el paso que sigue, que es la adultez, y que es que ustedes puedan estar como más cercanos a sus amigos o a otros grupos. Pero me parece que la confianza se va construyendo también con cierto, no solamente con la palabra, sino con el ejemplo, con el dar muestras de que los padres estamos ahí, de que a veces te decimos que no para ir a bailar, de que alguna situación no está tan buena y tiene que ver con un cuidado, en poder escuchar, porque hay adolescentes que se acercan a pedir ayuda y escuchar, y esto que decíamos por ahí hace un ratito, no subestimarlo, bueno, prestarle la atención y entender que esa problemática que está atravesando, que por ahí para el adulto puede ser algo, bueno, no sé, se peleó con la novia, para el otro es algo importante y entonces prestarle atención. Me parece que esas son las cosas que pueden ir construyendo los vínculos de confianza entre padres e hijos. En general, cuando hay un adolescente o un niño que padece, la familia está involucrada. Siempre. No porque la familia sea una familia mala, no porque la familia sea una familia disfuncional, o sea, una familia tóxica, estoy usando palabras que se escuchan mucho, ¿no? A veces son familias normales, recurro un poco de nuevo a la serie Adolescencia, ¿no? Porque lo que nos mostraba la serie era que era una familia que no parecía tener grandes problemas, sin embargo a ese chico le estaba pasando algo. E insisto con algunas de las cuestiones que decía antes, que tiene que ver con la posibilidad de que los adultos muchas veces ocupen el lugar de adultos. Hoy estamos atravesados, digamos, por un momento, por una época en la cual ser joven, ser cool, ser abierto, ser comunicativo, ¿no? Digamos, estar como cada vez más parejos con los adolescentes o con los jóvenes está bien visto, y a veces eso como un poco que borra esas diferencias o esa distancia que es súper necesaria. Lo que no significa que que un padre tenga que ser un padre autoritario y rígido y que no se pueda comunicar con su hijo, pero por eso es súper importante que la familia también se involucre, que no se trata de mandar a un hijo a terapia y entonces, bueno, él va y resuelve sus problemas, sino que se puedan implicar y que se puedan hacer alguna pregunta respecto de, bueno, qué responsabilidad, qué puedo hacer yo para acompañar, qué tengo que ver yo con esta situación, y que puedan también ellos pedir ayuda.